Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero te encuentres bien. El día de hoy te voy a enseñar a realizar configuraciones electrónicas de una manera rápida y sencilla. Es necesario que tengas a la mano tu tabla periódica para poder realizar algunos ejercicios de configuraciones electrónicas. Bueno, ¿qué son las configuraciones electrónicas? Las configuraciones electrónicas no es más que el ordenamiento de los electrones que tiene cada uno de los elementos en la tabla periódica. Estos electrones los vamos a ordenar o los vamos a acomodar en los niveles y subniveles de energía que tienen los átomos, ¿de acuerdo? Para ello te dejo este diagrama que está en la parte superior derecha, el que estoy encerrando en un recuadro de color azul. Este diagrama es importante, este diagrama lo tienes que utilizar porque precisamente este diagrama es el que vamos a llenar. Esos círculos que tú ves en ese diagrama son los que vamos a ir llenando en orden. En un momento te explico el orden en el cual los vamos a ir llenando. Para ello también es importante que tú sepas que todos los subniveles de los átomos tienen un número máximo de electrones en los cuales pueden ocupar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al subnivel S le caben 2 electrones, te los estoy marcando en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahí viene cuántos electrones máximos caben por nivel, es decir, no podemos superar ese número de electrones. Al subnivel S le caben 2 electrones, al subnivel P le caben 6 electrones, al subnivel D le caben 10 electrones y al subnivel F le caben 14 electrones. Bueno, una vez que sabemos cuántos electrones le caben a cada subnivel, y una vez que tenemos nuestro diagrama en la parte superior derecha, podemos comenzar a realizar algunos ejemplos de configuraciones electrónicas. Vamos a iniciar con el primer ejemplo y vamos a realizar la configuración electrónica del aluminio, ¿de acuerdo? Te podrás preguntar y podrás decir, ¿cómo sé cuántos electrones tiene el aluminio? Bueno, recuerda que Z siempre será igual al valor de los electrones. Eso lo explicamos en otro video cuando determinamos el número de electrones, protones y neutrones. Entonces Z siempre va a ser igual al número de electrones. Y recuerda que Z siempre será el número atómico. ¿Okay? Entonces, es lo que tienes que identificar en tu tabla periódica, pues lo que tienes que identificar es el número atómico para poder saber cuántos electrones tiene cada elemento. Repito, ¿de dónde sacamos el número de electrones que debemos ordenar de cada elemento? Pues del valor de Z, y Z es el número atómico. Retomando el ejemplo del aluminio, entonces buscamos el valor de Z, o el valor del número atómico, y observamos que el valor de Z del aluminio, o el número atómico, es de 13. Una vez que ya identificamos el número atómico del aluminio, pues lo que vamos a hacer ahora es realizar la configuración electrónica. Lo primero que hago es colocar el símbolo del elemento que voy a realizar la configuración y voy a colocar en la parte superior de dicho símbolo, voy a colocar el número de electrones que tengo que ordenar en la configuración. En este caso, el número de electrones que tengo que configurar es 13. Es decir, esos 13 electrones que están ahí, los tengo que ordenar en todo este diagrama, ¿de acuerdo? Y para poder ordenarlos, llevamos un orden. ¿Cuál es el orden que llevamos? Mira, observa el diagrama y te voy a dejar esto. Miren, este diagrama lo tenemos que ir llenando conforme voy colocando los números en las líneas. Si tú observas, vienen unas líneas y estas líneas se tienen que ir llenando una por una, en el orden que te estoy dando, en el orden que las estoy enumerando, ¿de acuerdo? Si tú observas, les estoy colocando un número a cada línea y en ese orden es el orden en el cual tenemos que llenar u ordenar a nuestros electrones, ¿de acuerdo? En ese orden que te estoy poniendo. Entonces, vamos a llenar este diagrama en el orden de las líneas que acabo de colocar y siempre vamos a llenar los círculos de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, observamos la primera línea, la línea número 1, te la voy a marcar, la voy a ir marcando para que la puedas diferenciar. Aquí está la línea número 1, la acabo de marcar con un círculo de color azul. Y si tú observas, en esta línea únicamente tenemos un solo círculo, es el S. Entonces,
voy a llenar, ¿de acuerdo? El primer subnivel o el primer círculo que tengo que colocar es el 1S. ¿Qué es lo que voy a poner? Pues lo que voy a poner adelante del símbolo que acabo de colocar, pues lo que voy a poner va a ser lo que se encuentra dentro del círculo. En este caso voy a colocar 1S. Voy a colocar 1S y recuerda que al subnivel S le caben 2 electrones. Ahí está. Ya terminé con el primer círculo, me paso a la línea número 2, ya no hay más círculos que llenar en esa línea, me paso a la línea número 2, y si tú observas en la línea número 2, pues lo único que tengo también es otro círculo, solamente tengo un círculo, en este caso es el círculo 2S. Entonces, es el círculo que voy a llenar, ¿de acuerdo? Me paso a la línea número 2, y la línea número 2 dice que es 2S, entonces pongo 2S. Recuerda que el número máximo de electrones que le caben a S son 2. Entonces pongo el número 2. En la parte superior, acuérdate que esos números que estoy colocando en la parte superior de cada subnivel es el número de electrones que me caben por subnivel. Una vez que termino con la línea número 2, me paso a la línea número 3. Pero si tú observas, en la línea número 3 tengo 2 círculos. Tengo el círculo de color verde, que es el subnivel P, y después tengo el círculo de color rojo, que es el subnivel S. Acuérdate que al comienzo te dije que tenemos que llenar los círculos de derecha a izquierda. Por lo tanto, entonces, el primer círculo que tengo que llenar, siguiendo esta regla, es el círculo verde, es decir, el subnivel 2P. Entonces, delante de 2S pongo 2P, ¿y cuántos electrones son los que le caben al subnivel P? Al subnivel P le caben 6 electrones. ¿Cuántos electrones llevo en total? Vamos a hacer la suma. ¿Cuántos electrones son los que estoy ordenando hasta el momento? Llevo 2, 4 y 6 de P, llevo 10. ¿Cuántos electrones debo de acomodar? Pues debo de acomodar 13. Por lo tanto, me faltan 3 electrones. Sigo llenando mi diagrama y el siguiente círculo, sigo en la línea número 3, no pierdas de vista que sigo en la línea número 3, y en la línea número 3 aún me falta por llenar el círculo de color rojo, que es el siguiente subnivel, que sería el 3S. Entonces, pongo delante de 2P, 3S, ¿y cuántos electrones le caben al subnivel S? Le caben 2, pero a mí me faltan 3, por lo tanto, aún no termino mi configuración. Hasta ahí llevaba 10, más 2 son 12. Me falta un solo electrón para acomodar a los electrones del aluminio. Me paso a la línea número 4 porque la número 3 ya la terminé de llenar. Aquí te la estoy marcando en el círculo de color azul. Y si tú observas, en la línea número 4 tengo 2 círculos. Tengo también, al igual que en la línea número 3, un círculo verde y un círculo rojo, es decir, E y S. Aunque me queda un solo electrón por ordenar, no me puedo brincar al siguiente círculo sin ir en orden. Por lo tanto, el siguiente círculo de la línea número 4, el primer círculo que tengo que llenar, es el círculo verde, es decir, 3P. Por lo tanto, no me puedo brincar ese círculo y entonces voy a poner 3P. Pero como solo me queda un electrón, a P recuerda que le cabe un número máximo de 6 electrones, pero no forzosamente tienes que poner los 6. ¿Cuántos electrones tienes que poner? Pues únicamente los electrones que te hagan falta para completar la configuración electrónica de ese elemento. En este caso, a mí solo me falta un electrón. Por lo tanto, la configuración electrónica del aluminio terminaría en 3P1. Y esta sería la configuración electrónica del aluminio. Vamos con un ejemplo más. Vamos a realizar la configuración electrónica del hierro. Acuérdate que lo primero que tenemos que hacer es buscar el número de electrones. ¿Y de dónde sacamos el número de electrones? Pues lo sacamos del valor de Z, es decir, del número atómico. Voy a colocar el hierro, el símbolo. Recuerda que después de poner el símbolo, lo que yo te sugiero es colocar en la parte superior derecha del elemento precisamente el número de electrones que debemos ordenar. En este caso, el número de electrones que tiene el hierro es de 26. Es decir,
¿cuántos electrones debo de ordenar? En este diagrama debo de ordenar 26 electrones. ¿Todo? Lo mismo que hicimos con el aluminio. Hay que hacerlo con el fierro. Empezamos a llenar nuestro diagrama. Voy a borrar esto para que no te confundas, porque ahora haremos el del fierro. Lo voy a ir borrando y vamos nuevamente a comenzar, ¿ok? Vamos con el hierro y acuérdate que lo primero que tenemos que hacer es ir llenando línea por línea. Mi primer línea es esta, la número 1, y solo tiene un círculo, que es 1S. Entonces voy a poner 1S. Recuerda que a S caben 2 electrones, por lo tanto voy a poner el número 2 arriba del S. Me paso a la siguiente línea, la línea número 2, al igual que la línea número 1, únicamente tiene un círculo que es S. Paso a la línea número 2, por lo tanto pongo nuevamente 2S. ¿Cuántos electrones le caben a S? Dijimos que le caben 2. Me paso a la línea número 3. En la línea número 3 tenemos 2 círculos. Tenemos al círculo de color verde y al círculo de color rojo, pero recuerda que debemos ordenarlos siempre de derecha a izquierda. Por lo tanto, el primer círculo que debo llenar es 2P. Coloco entonces aquí 2P. ¿Y cuántos electrones le caben a P? A P le caben 6 electrones. Pongo el número 6 en la parte superior de P, dando el número de electrones máximos. Paso al siguiente círculo, que sigue siendo la de la línea número 3. Me paso a 3S. Voy a colocar 3S. ¿Cuántos electrones le caben a S? Recuerda que a ese subnivel le caben 2 electrones. Voy haciendo la suma. Deseo saber cuántos electrones llevo ordenando. Acuérdate que debes llenar 26. 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Hasta el momento llevamos 12. Nos faltan 14 electrones para terminar nuestra configuración. Como no he terminado, voy a continuar. Me paso a la siguiente línea. La siguiente línea es la línea número 4. Y acuérdate que el primer círculo es el que se encuentra en la derecha. Por lo tanto, el primer círculo que tengo que llenar es el círculo verde, que es 3P. Entonces voy a poner aquí 3P. ¿Cuántos electrones le caben a P? Acuérdate que a P le caben 6 electrones. Paso al siguiente círculo. Seguimos en la línea número 4. El siguiente círculo de la línea número 4 es 4S. Entonces pongo delante de 3P 4S. ¿Y cuántos electrones le caben a S? Le caben 2. ¿Cuántos electrones llevo hasta el momento? Seguimos contando. Llevaba 12, más 6, 18, más 2, 20. ¿Cuántos electrones me faltan para 26? Pues únicamente me faltan 6. La línea número 5 ya la terminé. Me paso a la línea, perdón, la línea número 4. Me paso a la línea número 5 y si tú observas, en la línea número 5 hay 3 círculos. El primero es el azul, el segundo es el verde y el último es el rojo. Recuerda que debes iniciar siempre de derecha a izquierda. Por lo tanto, el primer círculo que debes de llenar es el 3D. Entonces, pongo aquí, delante de 4S, pongo 3D. Y a D le cabe un número máximo de 10 electrones. Pero recuerda que ya llevamos, hasta el momento, llevamos 20. ¿De acuerdo? ¿Cuántos electrones me faltan para los 26? Pues únicamente me faltan 6. No es necesario colocar los 10 porque únicamente me hacen falta 6. Hacemos la suma de los números que acabo de colocar. 2, 4, 10, 12, 18, 20 y 6, 26. Por lo tanto, la configuración electrónica del hierro terminaría en 3D6. De esta manera, tienes que realizar las configuraciones electrónicas hasta lograr la configuración electrónica de cada uno de los elementos que tú desees. Recuerda que tienes que ir llenando los círculos en el orden de las líneas que te dejé y tienes que ir llenando los círculos de derecha a izquierda. Bueno, espero te haya servido este video y puedas realizar tus ejercicios.